¿Te imaginas? Dios solo está pidiendo un par de horas cada día. Se las damos a nuestros trabajos. ¿Te imaginas? Vamos a trabajar 8 o 9 horas al día. Te digo, en Canadá, no sé cómo será aquí en Barrie, pero en otros lugares, ¿sabes? Tomas esa autopista, esa carretera, y por horas estás sentado en el tráfico solo para ir a un trabajo. ¿Te imaginas horas, hermano, en el colegio por horas? Haces que tu hijo vaya a ese colegio por horas. Y ahora, la única experiencia que puede salvar el alma. Decimos que no tenemos tiempo para eso. ¿Sabes que esta semana vamos a tener la oportunidad de mostrarle a Dios que queremos darle nuestro tiempo? Y Dios va a mostrarle a sus hermanos y decir, mira Juan 14, que el libro dice. En Juan, el capítulo 14, fíjense lo que dice la Biblia en Juan 14, comenzando en el versículo 9. Noten que hay una relación entre el tiempo y llegar a conocer a Dios. Juan, capítulo 14, comenzando en el versículo 9. Leamos eso juntos. La Biblia dice, Jesús le dijo, he estado, noten, eso es lo que dice la Biblia. ¿He estado tanto tiempo? ¿Cuál es la siguiente palabra? Tiempo contigo y aún no has. ¿Cuáles son las siguientes dos palabras? ¿Me has conocido? Felipe está diciendo, Jesús dijo, Felipe, ¿cómo es posible que haya estado tanto tiempo contigo y aún no sepas quién soy? Mira, el tiempo es para llegar a conocer a Dios, y en el 2024, el tiempo se está acabando. Ahora, ¿qué pasaría? ¿Y si se acaba el tiempo y ocurre la crisis, y la crisis nos sorprende, y aún así no conocemos a Dios? Sabes, en ese momento ya será demasiado tarde. ¿Por qué para llegar a conocer a Dios, qué se necesita? ¿Qué se necesita? Se necesita tiempo. Pero si el tiempo se ha acabado, entonces no tendré una relación con Dios. Así que Dios está tratando de decirme antes de la crisis. Entiende por qué todavía tenemos tiempo y entrégaselo a Dios para que podamos empezar a desarrollar una relación, para que cuando llegue la crisis tengamos un refugio en medio de la tormenta. ¿Tiene sentido eso? Ahora, hermanos y hermanas, ¿entienden que Satanás sabe lo que les estoy diciendo hoy? De hecho, vayan a Apocalipsis. El libro dije, vayan al último libro de la Biblia, al libro de Apocalipsis. Te darás cuenta de que Satanás entiende que se necesita tiempo para desarrollar una relación con Dios, y por eso Él ha fabricado y planeado maneras para que tú ocupes tu tiempo. Voy a usar otra palabra, no solo ocupar, voy a usar otra palabra. Él ha creado maneras para que desperdicies tu tiempo. Miren, hermanos y hermanas, ¿se imaginan a una persona que pasa horas viendo reality shows, viendo esto y aquello en Netflix, y han pasado horas y están riéndose? Pero ni un solo momento dedicado a Jesús. Horas jugando videojuegos, horas escuchando la música de este mundo, horas yendo a fiestas. Y este lugar de recreación y este lugar de negocios, horas haciendo estas cosas, y pocos son los momentos dedicados a la oración y al estudio de las Escrituras. Pocos son los momentos que se pasan en la iglesia. Ay, estamos tan ocupados que no podemos ir a la iglesia. Estamos tan ocupados que pensamos, bueno, no puedo ir porque tengo que ir a trabajar. Te voy a mostrar, muy pronto vas a ver que el dinero será tirado en las calles porque no valdrá nada. Muy pronto, ese hombre deseará haber conocido a Dios, pero será demasiado tarde. Porque el tiempo para conocer a Jesús habrá llegado a su fin. Y Dios está diciendo, ahora, mientras todavía hay tiempo, ven a mí. De hecho, fíjate lo que dice la Biblia en Apocalipsis, capítulo 12. Y cuando llegues ahí, avísame diciendo, amén. En Apocalipsis, capítulo 12, versículo 12, leamos eso juntos. La Biblia dice, por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Pero luego dice en el versículo 12, ay de los habitantes de la tierra y del mar. ¿Por qué? Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira. ¿Por qué? Porque, ¿cuáles son las siguientes dos palabras? Él sabe que le queda poco tiempo. Satanás ve que su tiempo es corto. Y por eso ha multiplicado sus engaños. Ha incrementado la condición de mundanalidad a tal punto que ya no es seguro vivir en este mundo sin una relación profunda y constante con Jesucristo. Ahora, te voy a decir algo. Satanás ha inventado todo tipo de artimañas posibles para absorber la mente. O sea, el diablo no es un inventor. El diablo inventará cualquier cosa si puede distraer la mente del niño y del adulto, tanto así que no tengamos tiempo para Jesucristo.
Y hermanos y hermanas, no sé qué decirnos, pero esta semana algo tiene que pasar para despertarnos. No nos queda mucho tiempo, y Dios está diciendo, por favor, miren Vine 1, 263. El profeta de Dios dice, ¿qué debo decir? ¿Cuál es la siguiente palabra? Ahora, dime otro sinónimo de despertar. Dame otro nombre. Despierta. El profeta dice, ¿qué debo decir para despertar? No al mundo, no a las iglesias populares. Dice, ¿qué debo decir para despertar al pueblo remanente de Dios? Se me mostró que escenas terribles están delante de nosotros, que Satanás y sus ángeles están trayendo todo su poder contra el pueblo de Dios. Él sabe que si ellos duermen, no para siempre, pero si duermen, ¿qué pasa? ¿Cuáles son las siguientes dos palabras? Un poco más. ¿Él está qué? Seguro de ellos, porque su destrucción es segura. Satanás dice, todo lo que tengo que hacer es dejarlos dormir solo un poco más. ¿E imaginas en el 2024? Satanás dice, solo déjalos dormir unos meses más, porque algo está a punto de golpear este mundo. Quiero que, por la gracia de Dios, te vamos a mostrar. El 2024 no es un año cualquiera. Algo está a punto de suceder. Hermano, hermana, si estos preciosos momentos de misericordia no se aprovechan, te quedarás. ¿Cómo? Sin excusa. Si no haces un esfuerzo especial para despertar o levantarte, si no muestras celo y arrepentimiento, estos momentos dorados pronto pasarán. ¿Y serás pesado en la balanza del santuario y hallado qué? Falto. Entonces tus gritos agonizantes serán de... Ahora fíjate, no es porque Dios no quiera salvarnos, pero recuerda que se necesita tiempo. Y el diablo sabe que su tiempo es corto, así que el diablo está tratando de ocupar nuestro tiempo hasta que se acabe. Mis hermanos y hermanas, por eso Dios nos ha dicho algo. Dios nos está mostrando algo. Dice que el propósito de Dios era poner las cosas sobre una base eterna de seguridad. Y en los consejos del cielo se decidió que debía darse tiempo para que Satanás desarrollara los principios que eran la base de su sistema de gobierno. Él había afirmado que estos eran superiores a los principios de Dios. ¿Y entonces qué hizo Dios? ¿Qué dijo Él? Se dio tiempo para que los principios de Satanás actuaran, para que pudieran ser vistos por el universo celestial. ¿Tiene el diablo un tiempo asignado para actuar en esta tierra? ¿Sí o no? La Biblia dice que el diablo sabe que le queda poco tiempo. Recuerden que la gran controversia comenzó cuando hubo guerra en el cielo. Y como resultado de esa guerra en el cielo, Dios arrojó a Satanás a esta tierra. Y la Biblia dice que él sabía que tendría poco tiempo para tratar de impedir que el hombre volviera a tener esa relación con Dios. Ahora quiero hacerles una pregunta. ¿Saben los demonios cuánto tiempo les queda? ¿Sí o no? Alguien dice, no lo sé. Vayamos a Mateo, capítulo 8. El libro dice, vamos a Mateo, capítulo 8. Ahora, es algo maravilloso cuando todo lo que crees está en la palabra de Dios. No tienes que inventar ni una sola palabra. Todo lo que tienes que hacer es ir a la Biblia y estudiarla, línea sobre línea, precepto sobre precepto, un poco aquí y un poco allá. Esta semana vamos a empezar a estudiar la palabra de Dios. ¿Quieren estudiar? ¿Sí o no? Tienen que traer sus Biblias. Todas las noches traigan su Biblia. Ahora miren lo que dice, con mucho cuidado. Lo que dice la Biblia en Mateo, capítulo 8. Fíjense lo que dice la Biblia en Mateo, capítulo 8. Ahora, ¿recuerdan cuando Jesús expulsó a los demonios de los endemoniados? ¿Se acuerdan de eso? Y ellos corrieron hacia los cerdos y se lanzaron al agua. ¿Recuerdan eso? Y Mateo, capítulo 8, ¿sabe lo que dice la Biblia? En Mateo 8, comenzando en el versículo 28. La Biblia dice, y cuando llegó al otro lado, al país de los Gadarenos, le salieron al encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, tan furiosos que nadie podía pasar por aquel camino. El versículo 29 dice, y he aquí, clamaron diciendo, leamos esto juntos. ¿Y quién es con nosotros? Jesús, Hijo de Dios. ¿Has venido acá para qué? Para atormentarnos. Ahora quiero que noten las 3 últimas palabras. Dice, atormentarnos. ¿Dónde? ¿Dónde? Antes, no un tiempo. Eso no es lo que dice. Dice, antes de, ¿qué? El tiempo. Eso significa que los demonios entendían que hay un tiempo para su tormento. Ahora, imagínate, cuando Jesús estaba en la tierra, ya habían pasado como 4000 años de historia humana y el demonio dijo, no puedes atormentarnos ahora. No puedes destruirnos ahora, porque el tiempo de nuestra destrucción aún no ha llegado.
Mira, el diablo sabe que le queda poco tiempo. Ahora, hermanos y hermanas, esta semana vamos a descubrir cómo es que el diablo lo sabe. Porque el diablo no lo sabe por ser infinito en conocimiento, porque el diablo no es infinito en conocimiento. Solo Dios es infinito en conocimiento. ¿Sabes cómo lo sabe el diablo? Vamos a mostrarte que el diablo ha estudiado la Biblia. No basta con estudiar la Biblia, hermanos y hermanas. El diablo estudia la Biblia. El diablo estudió la Biblia y descubrió el tiempo. Voy a mostrarte, por la gracia de Dios, comenzando esta noche, lo que él empieza a estudiar. Eso muestra el tiempo. Los demonios saben el tiempo. Ellos dijeron, mira, no puedes destruirme antes de tiempo. Ahora la pregunta es, si el diablo sabe y los demonios saben, ¿por qué tú no lo sabes? Ay, yo no puedo saber, porque, ya sabes, la Biblia es un libro místico. Tienes que tener tu doctorado para poder entenderla. Tonterías. ¿Sabes que la Biblia está hecha para que incluso un niño pueda entenderla? Te lo vamos a mostrar. Si traes a tu hijo y le haces traer lápiz y papel, que lo traiga, vas a ver que hasta un niño va a poder entender lo que estudiamos. Hermanos y hermanas, la Biblia dice, antes del tiempo. Dios está tratando de mostrarnos esto. De hecho, vayan a Romanos 13. El libro dice, vayan a Romanos capítulo 13. El libro. Romanos capítulo 13. Vamos a estudiar, hermanos y hermanas. Ah, esto está buenazo. Miren lo que dice ahora. Miren lo que dice ahora. Estamos avanzando. Estamos viendo que hubo un tiempo asignado para Satanás. Ahora, la inspiración dice, lo voy a poner aquí. Vamos a ver, la inspiración dice, en el libro Primeros Escritos, página 67, que el ángel dijo, niegue el yo, debes avanzar, no despacio, sino como rápido. Algunos de nosotros hemos tenido tiempo para recibir la verdad y avanzar paso a paso, y cada paso que hemos dado nos ha dado fuerzas para dar el siguiente. Pero ahora el tiempo está casi terminado. Y lo que hemos ido, ¿cuál es esa siguiente cosa? Díganme, ¿qué dice la siguiente línea? Y lo que hemos estado, ¿cuántos años aprendiendo? ¿Tendrán que aprenderlo en una hora? Escúchenme bien, escúchenme bien. Yo creo que nos quedan solo unos pocos meses. Unos pocos meses cortos a unos pocos años cortos. Y vamos a probar esto con la palabra de Dios. Se los digo ahora, pero lo vamos a demostrar. Desde la palabra de Dios, línea sobre línea, texto sobre texto, precepto sobre precepto, para mostrarnos lo que viene sobre esta tierra. ¿Quieren estudiar esto, hermanos y hermanas? Miren, ¿saben que si entendieran que se acerca una crisis que pondrá fin al mundo en su vida? ¿Creen que harían las cosas de manera diferente? ¿Saben que ahora el hombre está idolatrando sus trabajos y está idolatrando esto y aquello? ¿Saben que si realmente entendiéramos que solo nos quedan unos pocos momentos, lo más grande que podríamos hacer con ese tiempo sería decir, Señor, quiero conocerte como un amigo cercano, íntimo y personal? Ahora, la Biblia dice en Romanos 13, versículo 11, miren lo que dice la Biblia en Romanos 13, versículo 11, dice, ¿y eso? ¿Qué cosa? Todos. Y eso no es adivinar el tiempo, eso no es lo que dice. Y eso, conociendo el tiempo, que ahora es el momento oportuno, en otras palabras, no solo un tiempo general, sino los últimos momentos de ese tiempo, es el momento oportuno para hacer, no para dormirnos, sino para hacer ¿qué? Despierten del sueño. En otras palabras, despierten, ya es hora de levantarse del sueño. Porque ahora, nuestra salvación está más cerca que cuando creímos. La Biblia no nos dice que debamos adivinar el tiempo. Dios ha hecho posible que tú y yo sepamos en qué momento estamos en la corriente del tiempo. Para que podamos ver lo que está ocurriendo y sepamos que nos quedan unos pocos meses. Ahora, ¿qué está pasando en este momento? Miren esto ahora. ¿Qué es el 2024? No es un año cualquiera. Miren lo que dice esto. No es un año cualquiera. Vamos a averiguarlo. Dice CBS News que el 2024 será el año de elecciones globales más grande. ¿En qué? En la historia. Ahora les voy a hacer una pregunta. Ahora no está hablando de la historia de Estados Unidos. Ni siquiera está hablando de la historia de Canadá, o de China, o de África, o de la India. Está hablando de la historia del mundo. Saben que en todo el mundo, este año se están llevando a cabo elecciones. Y nunca antes ha pasado que todas coincidan en un solo momento como ahora.
Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué en el 2024? Dice, más de 64 países, más de la mitad de la población mundial, más de 4.000 millones de personas. Las democracias más grandes, 8 de los 10 países más grandes, todo esto está pasando ahora. Esto dice, este año veremos más elecciones que nunca, pero no lo llames una victoria. ¿Para qué? Para la democracia. En otras palabras, están diciendo que los países, como ahora, donde se supone que Estados Unidos lidera como defensor de la libertad, la democracia y el republicanismo, pero está mostrando que algo está pasando. Este año, más que en cualquier otro que recordemos, la democracia global está al filo de la navaja. Nunca antes tanta gente en el mundo había tenido la oportunidad de votar, pero rara vez los principios fundamentales de la democracia han estado tan fundamentalmente que amenazados. Ahora quiero hacerte una pregunta. La Biblia muestra un momento en que la idea de una república se daría la vuelta y veríamos desarrollarse una imagen de la bestia, donde la iglesia y el Estado empiezan a unirse. Y todas las ideas de libertad, de religión y libertad, de libertad y sociedad civil serían cambiadas. ¿Dice la Biblia que eso sucedería? Nos dice que esto será una de las últimas cosas que ocurrirán antes de la venida del Señor. Y ahora estamos viendo que el mundo está diciendo, los gobiernos de todo el mundo notan esto. No solo los adventistas del séptimo día, el mundo entiende esto. Dice que en 2024, alrededor de la mitad del mundo irá a las urnas, unas 4.000 millones de personas en 76 países. La mayor cantidad en cualquier año. ¿Por qué está sucediendo ahora? Más vale que presten atención a esto, hermanos y hermanas. Dice, y miren el último párrafo, el punto central es, ¿adivinen dónde? No. En China, no en Rusia. Dice que el punto central, incluso para muchos fuera de Estados Unidos, será la esperada contienda entre el presidente Joe Biden y su presunto oponente, el expresidente, ¿quién? Donald Trump. Les voy a decir algo. Lo que pasa en Estados Unidos va a afectar lo que pase aquí mismo en Canadá. Y por cierto, déjenme agregar esto mientras tenemos un poco de tiempo. Déjenme agregar esto aquí. Alguien dice, bueno, ya sabes, cruzas la frontera y todo está bien por acá. Les voy a recordar, aunque estén en Canadá, siguen siendo parte de América. ¿Saben que históricamente lo que pasaba en Estados Unidos se sentía en Canadá? ¿Saben que la guerra civil, saben que tuvieron un gran impacto en la guerra civil estadounidense? ¿Saben que su surgimiento como nación estuvo íntimamente ligado al surgimiento de Estados Unidos como nación? ¿Y saben que las caídas de Estados Unidos están íntimamente conectadas con las caídas de Canadá? ¿Y saben que cuando Estados Unidos apruebe su ley dominical y la crisis, eso va a tener un efecto directo aquí mismo en este país, cerca de ustedes? Y por eso he venido aquí a la iglesia adventista del séptimo día de Berry, porque no tenemos idea de lo que está a punto de suceder en este mundo. Como una sorpresa abrumadora. La escritura está en la pared. Y la pregunta es, ¿dónde está Daniel? Ellos pueden interpretar lo que está escrito. Ellos pueden leer lo que dice e identificar que las cosas no van a seguir como si la vida fuera normal. Ahora, mis hermanos y hermanas, miren lo que dice esto. Esta es una gran prueba de estrés. ¿Para qué? La democracia, no solo en Estados Unidos, sino que lo que pasa en Estados Unidos va a afectar el experimento global. Dice, la última oración dice, las autocracias están conectadas y trabajando juntas, agregando que el 2024 será un punto de inflexión importante. Para nosotros. Ahora, cuando dice punto de inflexión, ¿a qué se refiere con punto de inflexión? ¿Qué significa eso? ¿Alguien sabe qué significa eso cuando dice inflexión? Ese es el punto de quiebre. En otras palabras, lo que pase en 2024 va a cambiar el rumbo de los eventos de todo el mundo a nivel global. El mundo entiende esto. Ahora, hermanos y hermanas, lo que tenemos que hacer es volver a la Biblia y averiguar, ¿habla la Biblia sobre lo que está pasando en 2024? Se los vamos a mostrar. A partir de esta noche, les vamos a mostrar que la Biblia identifica lo que está ocurriendo y vamos a empezar a recorrerlo paso a paso. Porque nos muestra que algo está a punto de suceder. Dice que ha llegado el año electoral más grande de la historia. ¿Estamos listos para defender la democracia? De economista llamado al 2024 el año electoral más grande. ¿Saben por qué? Porque va a afectar la economía, va a afectar la política, va a afectar el medio ambiente, va a afectar la historia.
Cada campo del conocimiento está preocupado por este año porque este año es un año de puntos de quiebre. Y yo creo que este año también debe ser un año de puntos de quiebre para nosotros. Creo que en 2024 deberíamos poder mirar atrás y decir, ese fue el año en que me entregué por completo y le devolví mi corazón a Jesús. Ese fue el año en que dije, Señor, ya no hay tiempo para jugar con Dios. Ese fue el año en que dije, Señor, voy a empezar a darte mi tiempo para poder ser tu amigo. ¿Qué dicen ustedes? Vayan al libro de Daniel. ¿Qué libro dije? Quiero prepararme para presentar los puntos finales. Ahora yo sé eso. El tiempo que se nos ha dado se ha usado en varias cosas. Me voy a preparar para terminar. Me voy a preparar para terminar. Ni siquiera podemos repasar lo que iba a compartir hoy, pero me voy a preparar para terminar aquí mismo. Vamos a Daniel capítulo 5. El libro dije. Vayan a Daniel capítulo 5. Quiero que vean algo. Daniel 5, miren. Dice que los ministros deben presentar la palabra segura de ¿qué? La profecía como la base de la fe de los adventistas del séptimo día. Las profecías de Daniel y Apocalipsis deben ser estudiadas cuidadosamente, y junto con ellas, las palabras, he aquí el Cordero de Dios, que ¿qué hace? Quita el pecado del mundo. En otras palabras, la profecía y Jesús deben estar estrechamente vinculados y estudiarse juntos. ¿Sabes que si miras la Biblia, encontrarás que si estudias la vida de Cristo, si alguien dice, oh, no necesitamos estudiar la profecía, todo lo que necesitamos es estudiar a Jesús. Pero si estudias la vida de Jesús, sabrás que Jesús no puede separarse de la profecía. De hecho, esto lo encuentras muy claro a lo largo de toda la Biblia. Regresemos por un momento al libro de Marcos. El libro dije, voy a regresar y prepararme para cerrar en Daniel 5, pero vamos al libro de Marcos, capítulo 1. Vea Marcos capítulo 1. Vea Marcos capítulo 1. Quiero que lo veas en la Biblia. Ahora, mira lo que dice esto. Vas a Marcos capítulo 1. Esto dice la carga, no del mensaje del mundo, sino la carga de lo que era la predicación de Cristo. Ahora fíjate en las dos primeras palabras de la predicación de Cristo. ¿Cuáles son las dos primeras palabras? El tiempo. Entonces, si hubieras estado escuchando a Jesús predicar, ¿a qué habría llamado Jesús tu atención? Háblenme alguien. El tiempo. Ahora, ¿la Biblia nos dice eso? ¿Sí o no? Vamos a ver que sí lo dice. Mira lo que dice. Dice, el tiempo se ha cumplido. Y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Así que, ¿el mensaje del Evangelio fue dado por quién? Por lo tanto, no podemos mejorar el mensaje del Evangelio y no podemos predicar mejor que Jesús predicó el Evangelio. Lo mejor que podemos hacer es imitar lo que hizo Jesús. Y esto dice que el mensaje del Evangelio, tal como lo dio el propio Salvador, ¿en qué se basaba? En las profecías. El tiempo que declaró cumplido era el periodo dado a conocer por el ángel Gabriel. ¿A quién? A Daniel. Así que Jesús estaba estudiando las profecías de Daniel y eso le permitió entender el tiempo. ¿Qué deberíamos estar estudiando tú y yo? Las profecías de Daniel y el libro de Apocalipsis. Mira Marcos capítulo 1. El libro dije, Marcos capítulo 1, empezando en el versículo 14. Leamos eso juntos, en Marcos 1:14. Quiero mostrarte que lo que dice ese profeta, lo dice la Biblia. Mira Marcos capítulo 1, empezando en el versículo 14. ¿Estás ahí? Amén. Leamos eso juntos. La Biblia dice, ahora bien, después de que Juan fue puesto en prisión, ¿cuál es la siguiente palabra? Jesús. Ese es el hombre con quien queremos tener una relación. Obsérvalo ahora. Jesús vino a Galilea. ¿Qué está haciendo? Predicando. Fíjate cómo predicaba. El Evangelio del Reino de Dios, versículo 15, y diciendo, ¿cuáles son las dos primeras palabras cuando presentó su mensaje del Evangelio? El tiempo. ¿Qué si predicamos como Jesús? ¿Cuál es una de las primeras cosas que debemos introducir en el mensaje del Evangelio? El tiempo. Entonces, los ministros deberían presentar la palabra segura de la profecía como la base de la fe de los adventistas del séptimo día. ¿Por qué? Porque eso fue lo que hizo Jesús y todos los cristianos adventistas del séptimo día. Debe ser como alguien que sigue a Jesucristo. Ahora, hermanos y hermanas, al hacer esto, vemos que la profecía y Jesús están estrecha e íntimamente conectados. Vamos a regresar al capítulo 5 de Daniel. ¿Qué libro dice? Ahora, esto dice, dediquemos más tiempo al estudio de la Biblia. Eso es lo que vamos a hacer esta semana. No entendemos la palabra como deberíamos. El libro de Apocalipsis comienza con una exhortación para que entendamos la instrucción que contiene.
Dice, esto es Apocalipsis 1, versículo 1, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. ¿Por qué? Dios declara y guarda las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Cuando nosotros, como pueblo, entendamos lo que este libro significa para nosotros, se verá entre nosotros un gran, háblenme, avivamiento. ¿Quieres un avivamiento? Esto nos dice que entonces tenemos que estudiar el libro de Apocalipsis. ¿Quieres un avivamiento? Entonces la Biblia dice que debemos estudiar el libro de Daniel. Daniel y Apocalipsis, como todos, y más que cualquier otro libro, producirán en nosotros un avivamiento y una reforma como ningún otro. De hecho, hermanos y hermanas, esto dice que Dios nos ha dado algo. Ahora miren eso que está ahí. No sé si ustedes tienen eso en Canadá. Quiero asegurarme de que vean eso. ¿Ven lo que es eso que está ahí? ¿Qué es eso? Y eso es una pastilla para dormir. Vas a descubrir que el plan del diablo es darte una pastilla para dormir. Tomas esa pastilla para dormir y te quedas dormido. Olvídate de la Biblia, olvídate del fin del tiempo, olvídate de lo que está pasando, y solo vive y por favor, paz y seguridad. Pero Jesús está diciendo que tenemos que despertar de esa pastilla para dormir. Ahora, ¿qué es lo que nos va a despertar? Mira ahora. Dice, ¿los peligros de qué? Los últimos días están sobre nosotros. Testimonios para los ministros, 118. Los peligros de los últimos días están sobre nosotros, y en nuestro trabajo debemos advertir a la gente del peligro. No, eso viene. Eso no es lo que dice. Advierte a la gente del peligro en el que están. Quiero decirte algo ahora mismo, mientras estás sentado aquí en la iglesia adventista del séptimo día de Barrie, estás en peligro. A los que nos ven por internet, si alguien de la iglesia adventista de Barrie está conectado y es adventista, deben estar aquí esta noche. Si hay alguien que está a 1 hora de distancia, necesitas estar aquí esta noche. ¿Es así de serio? Ahora, discúlpenme, solo tenía que decir eso. Ahora, mis hermanos y hermanas, esto dice. Advierte a la gente del peligro que hay. No dejes que las escenas solemnes que la profecía ha revelado queden, ¿cómo? Sin tocar. Hay mucha gente que tiene miedo de enseñarte lo que te vamos a enseñar esta semana. Hay mucha gente que tiene miedo de hablar sobre lo que vamos a hablar esta semana. Pero todo está en nuestra Biblia, en la palabra de Dios, y nunca nos prepararemos para esto metiendo la cabeza en la tierra. Dice, si se dieran cuenta de la cercanía de los eventos presentados en el qué, en el Apocalipsis se produciría una reforma. ¿Dónde? En nuestras iglesias. En otras palabras, si estudiamos Daniel y Apocalipsis en conexión con Jesús, habrá un avivamiento y una reforma. Y luego dice, y muchos más creerán el mensaje. Porque no tenemos tiempo que perder. Dios nos llama a velar por las almas como quienes deben dar cuenta. Presenta nuevos principios y haz que la verdad clara y definida entre con fuerza. Haz que entre con fuerza. Estoy tratando de hacer que entre con fuerza. Dice que será como una espada, que corta para ambos lados. Leamos esto juntos. Deja que Daniel hable. Deja que Apocalipsis hable y diga lo que es verdad. Pero sea cual sea el aspecto del tema que se presente, ¿a quién debemos exaltar? A Jesús como el centro de toda esperanza, la raíz y el linaje de David y la estrella resplandeciente de la mañana. Y hermanos y hermanas, veremos y entendimos cuán cerca está. Gracias. Los eventos que se describen para los últimos días ya están sobre nosotros. En 2024, no querríamos dormirnos. Querríamos tener una vigilia de oración durante toda la noche. No querríamos irnos a casa. Querríamos decir, Señor, muéstrame cómo tener esta relación con Jesucristo. Quiero terminar en Daniel 5. Padre Celestial, mientras nos preparamos para concluir este mensaje, te pido, Señor, que nos muestres. Si alguna vez hubo un momento para conocerte, es ahora. La Escritura está por todas partes en la pared. Y Señor, tú quieres que despertemos antes de que sea demasiado tarde. Bendícenos ahora mientras nos preparamos para cerrar hoy, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Abraham Daniel, capítulo 5. Hermanos, quiero que noten lo que dice la Biblia. Algo muy interesante pasó ahí. Ahora, esa expresión, la escritura en la pared, esa expresión, la escritura en la pared. ¿Eso viene de la Biblia, sí o no?
¿Dónde en la Biblia puedo encontrar eso? En el libro de Daniel, capítulo 5. ¿Recuerdan que Belsasar estaba haciendo una fiesta? ¿Recuerdan que invitó a todo el mundo a esa fiesta? Era una fiesta mundial. Me imagino a todos los cantantes y estrellas mundanas que tenían ahí, ya saben, seguramente. Tenían a Taylor Swift tocando la música ahí, tenían a Beyoncé, tenían a Jay-Z, tenían a todos los cantantes del mundo en esa fiesta en particular. Y todo el mundo estaba ahí. De hecho, mira Daniel capítulo 5 y mira lo que dice la Biblia en Daniel capítulo 5. Y cuando llegues ahí, avísame diciendo, amén. En Daniel 5, comenzando en el versículo 1, la Biblia dice, Belsasar, el rey, hizo un gran banquete para 1000 de sus señores y bebió vino delante de los 1000. El versículo 2 dice, Belsasar, mientras probaba el vino, ordenó que trajeran los vasos de oro y de plata que su padre, Nabucodonosor, había tomado. ¿De dónde? Del templo que estaba en Jerusalén. Y el rey, sus príncipes, sus esposas y sus concubinas bebieran en ellos. Versículo 3 dice, entonces trajeron los vasos de oro que habían sido tomados del templo de la casa de Dios, que estaba en Jerusalén. Y el rey, sus príncipes, sus esposas y sus concubinas se preparaban para beber en ellos. Ahora tienes que entender la escena. Estaban teniendo una de las fiestas más grandes de ese año en todo el mundo. Todo el mundo, los reinos, todos los que eran alguien, estaban invitados. Y habían estado celebrando esta fiesta, pero algo pasó. Belsasar se salió de control. ¿Y sabes lo que dijo? Dijo, voy a tomar los vasos de la casa de Dios y los voy a traer para profanarlos y beber de ellos. Ahora, ¿te imaginas? Belsasar representaba al gobierno, al Estado, y los vasos representaban aquello que pertenecía a la iglesia. Él estaba combinando, adivina qué estaba combinando, iglesia y Estado. Y cuando eso pasó, Dios dijo, no, Señor, no puedo dejar que hagas eso. Cada vez que vemos esa mezcla falsa, Dios interviene. Y la Biblia dice que, de repente, una mano sin sangre entró en la sala. ¿Te imaginas eso? Una mano sin sangre entró en la sala mientras todos miraban y escribió algo en la pared. Una mano sin sangre empezó a escribir. Imagina estar en esta iglesia y ver una mano enorme aparecer ahí y caminar por la pared. Empezarías a preguntarte qué diablos acaba de pasar. ¿Te imaginas a los que estaban al costado de ellos? El rey miró y dijo, mano sin sangre. El resto decía, fijo tomó de más. Alguien le ha mezclado algo a su hierba. Algo anda mal. ¿Sabes lo que pasó? Alguien dijo, no. Alguien soltó, hay una mano. No todos estaban ebrios. Vieron que era una mano. Y se detuvieron. ¿Puedes oír la música? La música se detuvo. Todo se detuvo. Y miraron la mano, pero nadie podía leer lo que estaba escrito. Y de repente dijeron, pero hay un hombre que puede interpretar esto. ¿Sabes cómo se llamaba ese hombre? Era un adventista del séptimo día. ¿Cómo se llamaba? Daniel. ¿Qué dijo el que estaba escrito en la pared? ¿Recuerdas lo que escribió? Todo estaba escrito en la pared. Mira ahora. Ve a Daniel 5. Ve al versículo 24. El versículo 24 dice, en Daniel 5, dice, entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Med. Eten. Uparsin. ¿Podrías repetir eso conmigo? Mene. Eten. Uparsin. No tengo tiempo para hablarte sobre Tekel y Uparsin. Hoy tengo que terminar y solo hablarte de Mene. Ahora, hermanos y hermanas, ¿saben qué significaba esa palabra Mene? Se repitió, Mene. No eran dos palabras diferentes. Pero esa palabra se repitió, Mene, por una razón. Cuando revisas la Biblia, verás que cuando Dios repetir algo, en primer lugar, es para establecer algo, simplemente para que sepas que es seguro, y en segundo lugar, porque la cosa está a punto de suceder. ¿Recuerdas cuando José soñó? Cuando Potifar, no Potifar, sino el faraón soñó el sueño, y Moisés interpretó el sueño. No José interpretó el sueño, ¿recuerdas eso? Y cuando José interpretó el sueño para el faraón, ¿recuerdas que él tuvo un sueño de vacas gordas y vacas flacas y de maíz gordo y maíz flaco? Y las gordas se tragaron a las flacas y la vaca gorda se tragó a la vaca flaca y las flacas se tragaron a las gordas y el maíz flaco se tragó al maíz gordo.
Estaba hablando de años de abundancia y años de escasez. Estaba hablando de una crisis que estaba por venir, y Dios estaba mostrando la crisis antes de que sucediera. Y cuando José interpretó el sueño en Génesis 41, dijo, los sueños no son dos crisis diferentes, el sueño es uno solo. Y la razón por la que lo dupliqué fue porque quería mostrarte eso. Es cierto y seguro que va a suceder y que está a punto de ocurrir. Así que al decir muchos, nos mostraba lo que realmente se viene. Ahora, ¿qué significaba la palabra muchos? Esa palabra muchos. Mira lo que dice en el versículo 26. En el versículo 26 dice, Dios ha. El versículo 26 dice, esta es la interpretación de la cosa. Muchos, Dios ha qué. Háblenme, alguien. Numerado tu reino. Mucho significa dos cosas. Número uno, mucho significa que Dios ha numerado tu reino, pero no solo ha numerado su reino, ¿qué más? ¿Cuál es la siguiente cosa y qué más? Y lo ha terminado. Ahora, quiero hacerte una pregunta. ¿A quién le estaba hablando Daniel? ¿A quién le estaba hablando Daniel? Le estaba hablando al rey de Babilonia. Ahora, tienes que entender que Babilonia no era una nación cualquiera. Lo que Babilonia fue ayer, Estados Unidos de América lo es hoy. Era la nación más grande del mundo en ese tiempo. Tenía el poder militar más fuerte, el poder político más fuerte, el poder económico más fuerte. Babilonia era la nación más grande de la tierra en ese tiempo. Ahora, hermanos y hermanas, y Daniel le dijo, tu reino, que es el reino más grande, ha sido contado por Dios. Tiene un tiempo para gobernar, pero tu límite de tiempo para gobernar el mundo ha llegado a su fin. Y tu reino, o Nabucodonosor, o Belsasar, tu reino está a punto de llegar a su fin. Se acabó. Ahora, saben, hermanos y hermanas, esto sería como un adventista del séptimo día, parándose hoy ante las Naciones Unidas del mundo y ante todos los países, y diciéndonos que el tiempo de Estados Unidos para gobernar el mundo ha llegado a su fin. El tiempo de Norteamérica para gobernar el mundo ha llegado a su fin. Que ese reino que alguna vez gobernó el mundo ha llegado a su límite. Vamos a ver que, incluso, el tiempo de Canadá también ha llegado a su fin. Vamos a mostrarles eso. Saben, hermanos y hermanas, cada nación tiene un límite. Cada nación. Y aquí vemos señales por todas partes. Ahora miren lo que dice. Ahora miren la pantalla. ¿Qué dice en la pantalla? ¿Dice el calor récord de qué? Junio de 2015. Significa que este podría ser el que de la Tierra. El año más caluroso de la historia. Ahora, en 2015, vemos que el calor récord aumenta en todo el mundo. ¿Notaron que cada vez hace más calor? Hermanos, recuerdo que hace más de 20 años, cuando vine a Canadá por primera vez en esta época, había nieve por todos lados. Y pensé para mí mismo, no me gusta tanto Canadá. Hermanos y hermanas, nieve por todos lados, pero hoy, ¿saben que esta Navidad, mientras la gente la celebraba, adivinen que no había en el suelo en Canadá? No había nieve. ¿Saben que esto no es común? ¿Saben que más personas no tuvieron nieve este diciembre que en cualquier otro momento de la historia mundial? En todo el mundo está haciendo más calor. ¿Por qué? Quiero que entiendan que la escritura está en la pared. Esto significa algo, y el mundo no lo sabe, para mí. Así como en los tiempos de Babilonia, cuando vieron la escritura, no entendieron, necesitaban a alguien que interpretara las profecías que veían. Lo vieron, pero no entendieron lo que estaban viendo. Les voy a decir algo, todo el mundo ve lo que les voy a mostrar, pero no entienden lo que significa. Vamos a mostrarles desde la Biblia lo que significa. Ahora, mis hermanos y hermanas, miren lo que dice ahora. Las temperaturas en todo el mundo el mes pasado fueron más altas que cualquier otro junio anterior desde que se empezaron a llevar registros. ¿En qué año? 1880. Miren lo que dice ahora. Las tierras se ven resecas. Empezamos a ver nieve. Lugares donde antes había nieve, ahora la gente ni siquiera puede ver nieve. Este hermano está tratando de hacer snowboard, pero no tiene mucha nieve. ¿Ves eso? La nieve está desapareciendo. En todo el país, la señal está clara. Eso significa algo. Ahora mira lo que dice esto. El planeta solo tiene hasta cuándo.
Un momento. ¿Cómo llegamos a ese número otra vez? ¿Solo hasta el 2030 para frenar un catastrófico? ¿Qué? Cambio climático. Ahora, esto es del 8 de octubre de 2018. Ahora, mis hermanos y hermanas, recuerden que cuando uno arma un rompecabezas, lo primero que hace es armarlo. Primero miras la imagen. Esta noche les voy a mostrar la imagen. Luego empiezas a armar. ¿Qué cosa? Los bordes. El marco. Los límites. Les voy a decir algo. El 2030 es uno de esos límites. Luego empiezas a poner las piezas dentro. Ahora, mira lo que dice ahora. Dice que los gobiernos de todo el mundo deben tomar medidas rápidas, de gran alcance y cambios sin precedentes en todos los aspectos de la sociedad para evitar niveles desastrosos. ¿De qué? Alguien dijo, eso no existe. ¿Te acuerdas de eso, señor? Trump dijo, no existe eso del calentamiento global. Y de repente, el huracán arrasó, pasó por Florida, arrasó su casa en Mar-a-Lago, y él empieza a decir, bueno, el cambio climático es real, pero lo que lo causó es lo que ahora dice que ya no sabemos. Entonces, como ves, vamos a darnos cuenta de que Dios nos va a hacer creer. Dios nos va a hacer creer. Dice que el nivel preindustrial es para principios de 2013, 2030, y sigue. ¿El mundo tiene poco más de qué? Una década para controlar el cambio climático. Esto fue escrito en 2020. Mira lo que dice. Un informe de las Naciones Unidas dice que 1.300.000 murieron ¿por qué? Desastres naturales. ¿Recuerdas lo que dijo Jesús? Veremos devastación ambiental, terremotos, incendios, inundaciones, huracanes. Se nos dice que esto va a suceder. Dice que los desastres naturales en los últimos 20 años han aumentado el costo de los desastres climáticos. ¿Cómo? De manera dramática. Mira lo que dice esto. Dice, si no cambiamos de rumbo, ¿para cuándo? Para el 2020, corremos el riesgo de perder la oportunidad de evitar un cambio climático descontrolado con consecuencias desastrosas para las personas y el sistema natural que nos sostiene. Así que no tenemos nada de qué preocuparnos, porque el 2020 todavía no llega. ¿O ya llegó? Quiero que entiendas lo que esto nos está diciendo. ¿Sabes qué es el cambio climático descontrolado? ¿Sabes lo que significa el cambio climático descontrolado? Eso significa que no lo puedes detener. Que ya empezó a avanzar y no lo puedes alcanzar. Lo que te voy a mostrar, por la gracia de Dios esta semana, es que Dios nos dijo que el clima iba a cambiar. ¿Sabías que antes de que el diluvio destruyera el mundo por primera vez, el clima cambió antes de que el mundo llegara a su fin? ¿Sabías que antes del diluvio nunca había llovido? Antes del diluvio, la Biblia dice que había una neblina que subía de la tierra y regaba el suelo. Nunca habían visto una nube de lluvia antes del diluvio, pero antes de que el mundo llegara a su fin, el clima cambió y luego el mundo llegó a su fin. Así como fue en los días de Noé, ¿adivina qué? Así será en la venida del Hijo del Hombre. La Biblia nos dice que justo antes de que el mundo llegue a su fin, veríamos esto. Ahora, mis hermanos y hermanas, el 2020 marcó el inicio del cambio climático descontrolado. Esto dice muchos. ¿Qué? Tekel, tú primero. ¿Y qué significa muchos? Tu reino y qué tiene? Terminado. En otras palabras, ¿hay un qué? Mi pregunta es. Vemos, los científicos dijeron, 20 y 30 es un límite. ¿Habla la Biblia sobre límites? ¿Nos dice la Biblia que algo así sucedería? Hay un límite. Queremos volver y analizar esto. ¿Nos dice la Biblia que habrá tal límite? Ahora mira lo que dice esto ahora. Dice, la historia, segundo párrafo, la historia de qué? Naciones que, una tras otra, han ocupado su tiempo y lugar asignados. Inconscientemente dando testimonio de una verdad cuyo significado ellos mismos no conocían, ¿hace qué? Nos habla. ¿A cuántas naciones? A todas las naciones. Quiero hacerte una pregunta. ¿Canadá tiene un límite? ¿Estados Unidos tiene un límite? ¿Crees que estamos llegando a ese límite hoy en día? Voy a demostrarles esta semana que ese límite se alcanzará en esta generación y que 2024 significa algo.
significa algo. Esto dice que la población mundial llega a los 8.000 millones. ¿Y ahora qué? Vamos a hablar sobre los 8.000 millones. No lo voy a explicar ahora. Vamos a hablar de eso aquí. Voy a pasar esto por alto. Ahora, esto dice, ¿alguien sabe quién es este rostro de aquí? ¿Alguien sabe quién es ese rostro? ¿Quién es este rostro? Señor, Putin, no tienes nada de qué preocuparte, ¿dices? ¿Todo está bien? Ahora, hace 2 años, él dio un discurso, y en su discurso mencionó esta palabra de aquí. Él dijo, El Dorado, que, a ver, levanten la mano quienes hayan escuchado alguna vez sobre el billón de oro. A ver esas manos. Veo algunas manos por aquí. Ahora, por favor, ¿nunca has escuchado sobre el billón de oro? ¿Y estás en Barry? ¿Me estás diciendo que nunca has escuchado sobre el billón de oro? Te voy a contar algo. Será mejor que lo anotes. Será mejor que lo anotes. Será mejor que lo busques. No me estoy inventando esto. Aquí dice billón de oro. Te voy a contar un poco sobre eso antes de terminar. Billón de oro, la conspiración favorita de Putin, explica su visión y estrategia mundial. Esto es noviembre de 2022. Ahora, presta atención. Justo antes de 2023. Dice que la guerra en Ucrania se acerca a los 9 meses. Los gobiernos occidentales han acusado repetidamente a Rusia de expansionismo imperialista, chantaje nuclear y de usar los alimentos y la energía como armas en invierno. Ahora, ¿sabes que la razón por la que Ucrania fue atacada en particular es muy interesante? ¿Sabías que el grano del mundo sale de Ucrania? ¿Que el paladio? ¿Alguien ha escuchado sobre el paladio? Que el recurso de paladio en Ucrania, ese recurso de paladio, hermanos y hermanas, es la base misma de toda la tecnología. Si tienes una pantalla de televisor, una pantalla de computadora o un celular, necesitas paladio, y ese paladio está en Ucrania. Hay una razón por la que Ucrania está, como bajo asedio en este momento, y hay un motivo para eso. ¿Sabías que casi todos los productos alimenticios, los fertilizantes, salen de Ucrania, el fertilizante, y que sin ese fertilizante no hay comida para el mundo? ¿Y sabes que estamos hablando de hambruna, que en este momento no hemos visto una hambruna como la que se viene en los próximos meses? Ahora, imagina que toda la comida que Ucrania enviaba se ha detenido, porque cuando hay una guerra, no se manda comida. ¿Sabes eso, verdad? Alguien dice, bueno, ¿por qué no lo suplimos nosotros? Ahora, sabes que los precios de la comida, sabes, mira, y esto es en lo que está trabajando el partido de oposición en Canadá, que los precios de la comida en Canadá se dispararon por las nubes. En realidad, todavía no ha sentido que los precios se disparen por las nubes. Mira esto ahora. Esto dice, sin embargo, hay una narrativa contraria cada vez más común en Moscú que dice que es Occidente, en cambio, el que pretende someter a las masas a ¿qué? Miseria. Bienvenidos a la 1.000 millones dorados. ¿De qué estás hablando, 1.000 millones dorados? La visión apocalíptica detrás de los 1.000 millones dorados de Putin. Su argumento para el presidente ruso Vladimir Putin, una frase de 2 palabras, resume el estado actual de la geopolítica mundial. 1.000 millones dorados. Hablando esta semana en Moscú, Putin declaró que el lema de la dominación total de los llamados 1.000 millones dorados es que injusto. ¿Y ahora qué? Él dice, existe una teoría que dice que los 1.000 millones dorados es que el mundo no es lo suficientemente grande, con sus recursos, para sostener a 8.000 millones de personas. Que el mundo solo tiene suficiente para aquellos que están enriquecidos en la élite, los llamados a ser sostenidos. 1.000 millones, y que el resto debería ser sirviente de esos 1.000 millones y vivir en servidumbre, siendo controlados por ellos. Dice que los 1.000 millones dorados dividen al mundo en personas de primera y segunda clase y que, por lo tanto, es esencialmente racista y neocolonial. Putin continuó el miércoles, agregando que la ideología globalista y pseudoliberal subyacente se está volviendo ¿qué? Cada vez más parecida al totalitarismo y está restringiendo el esfuerzo creativo y la creación histórica libre. Mira lo que dice ahora. Para la mayoría de lectores en Estados Unidos o Europa, probablemente 1.000 millones dorados no signifique nada. Eso es lo que me dijiste.
Pero en Rusia, esta frase ha existido durante décadas como una forma pesimista de describir una futura lucha por los recursos entre una élite global y los rusos. Dice que, desde febrero, el gobierno ruso ha estado difundiendo esta teoría. Y lo que dicen es que Occidente va a eliminar a 7.000 millones de personas, para que solo queden ellos. ¿Cuántos? 1.000 millones. Y el resto que quede será para servir, para esclavizar a ese 1.000 millones. Alguien dice, eso es muy exagerado. Una locura. ¿Eso es lo que dices tú? Aquí dice, este libro fue escrito en 1990. Hablando exactamente de lo que estamos hablando ahora. Pero mira lo que dice ahora. ¿Recuerdas? ¿Recuerdas este informe? ¿Recuerdas este informe? 1972, que íbamos a ver este colapso para el 2030. ¿Recuerdas lo que nos dijo? Que para el 2020 algo iba a suceder. Y dice que alrededor del 2020, último párrafo, la condición del planeta se vuelve sumamente crítica. Si no hacemos nada al respecto, la calidad de vida baja a cero. La contaminación se vuelve tan grave, en serio, que empezará a matar gente, lo que a su vez hará que la población disminuya. Más bajo de lo que estaba en él. Ahora, en los años 1900, había 1,6 mil millones de personas. En 1900, había 1.600 millones de personas en el mundo. Así que si es menos que eso, significa que quedaría 1.000 millones. Y alguien dice, me pregunto si el mundo se está preparando para una eliminación masiva. Mira lo que dice. Leamos eso juntos. El siguiente. Una pandemia, incluso más mortal que el COVID, se acerca. Advierte la OMS. Ahora, no estoy diciendo que advierte quién, ya sabes, la OMS es, alguien dijo quién nos está advirtiendo. ¿Quién? La Organización Mundial de la Salud, ellos dijeron, la próxima pandemia ahora. Ahora, ¿en qué año está escrito esto? Mira el año. ¿En qué año es esto? Esto es 2023. Dijeron, la próxima pandemia. ¿Qué nos están diciendo? Preparándose para arrasar con el mundo. Alguien, háblenme. Otra pandemia. Eso es increíble. ¿Sabías que antes del 2020 ya se hablaba de que venía una pandemia? ¿La próxima pandemia podría matar a cuántos? A 1.000 millones de personas. Ahora, mira esto. Esto es 2018. Esto es de Toronto Sun. Pensé, mejor traigo tu periódico porque si no, no me creerías. Ahora, mis hermanos y hermanas, 1.000 millones no fueron eliminados por el COVID. Ustedes saben que esto está hablando de algo que todavía está por venir. La Biblia nos dice esto. El espíritu de profecía nos dice esto. Los pasamanos en la pared. Ahora, mira lo que dice. Ahora, esto no es solo gente común. Los investigadores están mirando y reconociendo, mientras hablo ahora mismo, que algo peor viene. Esto es. Expertos temen que entonces, ahora, esto es 2020, no esta pandemia de 2020, pero los expertos temen que la próxima pandemia podría matar. ¿A cuántos? A 1.000 millones de personas. ¿Estás listo para esto? Ahora, puedes recordar. Ahora, quiero hacerte una pregunta. ¿El último COVID cambió tu estilo de vida? ¿Sí o no? ¿Sabías que hubo personas que decían que no podían hacer cosas que cambiarían radicalmente en 2020? Había cosas que la gente decía que no podía hacer. Te voy a decir algo ahora mismo. Nos estamos preparando para ver que va a ser necesario hacer cambios radicales para estar listos para lo que viene. Vamos a necesitar una fe radical y un amor radical. Vamos a necesitar a Jesús. Voy a detenerme aquí. Hermanos y hermanas, escúchenme. Creo que la escritura está en la pared. Creo que si alguna vez hubo un momento para prepararse, no es mañana, es ahora. Creo que si alguna vez hubo un momento para estudiar la Biblia, es ahora. Y no importa cuántos errores hayamos cometido. No importa cuán lejos nos hayamos alejado de Dios. ¿Sabes que Dios ha hecho posible que, si venimos a Él, hoy hay justo el tiempo suficiente para arreglar las cosas? Quiero detenerme aquí mismo y hacer una pregunta. ¿Quién quiere hacer un compromiso con Dios? Decir, Señor, hoy te voy a dar mi tiempo.
Te voy a dar mi tiempo esta semana. Quiero ser tu amigo. ¿Hay alguien aquí hoy que diga, Señor, quiero ser tu amigo? Ahora, esto solo fue una introducción. Te voy a decir algo. Nunca podríamos imaginar lo que está a punto de suceder, pero la Biblia lo describe con pruebas claras y evidentes. Quiero estar preparado. ¿Qué dices tú? ¿Ese es tu deseo? Oremos. Padre Celestial, la Escritura está en la pared. Podemos ver que la evidencia está en todas partes, en cada área del conocimiento, que si alguna vez hubo un momento para correr hacia Jesús, es ahora. Si alguna vez hubo un momento para desarrollar una relación contigo, es ahora. Y Señor, hemos descubierto que el primer gran principio para conocerte es que debemos aprender a darte tiempo. Porque toma tiempo llegar a ser tu amigo. Hago una pausa en la oración. Y quiero volver a preguntar. Alguien dice, Señor, ayúdame a darte tiempo. Solo levanta tu mano. Señor, ayúdame a darte tiempo. Dame tiempo. Padre, estamos levantando nuestras manos porque queremos que nos ayudes, desde hoy en adelante, a darte nuestro tiempo. Señor, tú prometiste que, sin importar los errores que hayamos cometido, si te damos nuestro tiempo hoy, hoy es el tiempo aceptable. Ahora es la hora de la salvación. Tú ves cada mano levantada. Yo estoy levantando la mía. Sálvanos, querido Dios, y llévanos a esta experiencia con Jesús para que podamos conocerte y luego úsanos para alcanzar a nuestra familia y al mundo que nos rodea antes de que sea demasiado tarde para siempre. Te agradecemos, Señor, porque hoy nos has dado una oportunidad para despertar. Porque te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse para un momento de meditación en silencio.